amigos con quienes dialogo, este grano de mostaza tiene un poco de sabor de muerte. La muerte como tal es un mal. Si bien también puede ser transformado, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Si muere, da fruto. Estamos en el momento desgraciado en que se aprueba en nuestra república una ley que favorece, que legitima el que no solo un hombre mate a un hombre inocente, sino que se considere legítimo y que se estructure de alguna forma la sociedad para matar a ese hombre que de alguna forma o lo pide o se siente que no tiene sentido su vida. Según todos los que lo han festejado, que esto es el triunfo de un derecho, como si el derecho hubiera derecho, hubiera posibilidad de no ser digna su vida como para ser cuidada, y tuviera, peor aún, el derecho a que otro se vuelva homicida, porque lo admite, pero se vuelva homicida. Ha habido mucho engaño, y hay mucho engaño en los términos, en el planteo, como no puede ser de otra forma, porque la mente humana, el alma humana, la inteligencia, está hecha para la verdad. Como la voluntad está hecha para el bien. Por eso uno siempre, de algún modo, justifica. Si uno quiere hacer lo erróneo, si yo le quiero pegar al otro, voy a justificar por lo que me hizo, por lo que no me hizo, en fin. O sea que de algún modo tengo que decir que es verdadero. Y entonces se empieza, fue el mismo proceso que se ha hecho a lo largo de los últimos siglos, de los últimos años. Se empieza, por ejemplo, como se empezó con el aborto, el caso de la mujer pobre que no tiene otro medio, que ha sido violada, en fin, que pone en riesgo su vida. Se pone el caso caótico para terminar como estamos hoy, en que de hecho, aunque legalmente el aborto sigue siendo un delito no punible, de hecho se ha vuelto una facultad, el poder matar al propio hijo y un deber de realizarlo la sociedad, y que todos juntos, aun los que estamos en contra, debemos solventarlo y debemos apoyarlo. Eso es lo que constituye la ley. Y ahora lo mismo se ha hecho se pone el caso del que mueve el sentimiento, de aquel de un sufrimiento terrible, continuado, etc. Y para luego pasar a que en determinadas circunstancias se vuelva lícito el darle muerte a que lo solicita en determinadas condiciones, con muy pocos controles, porque además, miren si seremos engañosos, nosotros que somos la sociedad del conocimiento, de los datos, en todas partes pasó lo mismo, porque el dinamismo es eso. Si la vida humana, o sea, el ser humano vivo, porque no es la vida en abstracto, si el ser humano vivo no tiene una dignidad inalienable, o sea, ni los otros ni él puede pedir que lo dejen de respetar. Así como no tiene derecho a pedir que lo violen, él tampoco pues tiene derecho a pedir que lo maten. Y bueno, pero quebrado ese principio absoluto, en todas partes el aborto ha ido creciendo. Hoy por hoy los registrados son alrededor del 25% de personas los que han nacido. Digo los registrados porque cada vez hay más aborto químico y de otra forma. Y por supuesto, abortos
que no están registrados. Y lo mismo ha pasado en todos lados en que se abrió una puerta para el caso este o tal de la eutanasia y como tal ha progresado y llega a ser porcentajes altísimos, después empieza a bajar la edad. Además provoca, porque es lo que el fundamento, en último término, de estas leyes es que realmente no es, que es alienable. Yo puedo dejar de ser digno de vivir y puedo pedir y otro tiene deber o puede hacerlo, matarme porque yo he considerado que mi vida es indigna. La razón tiene que ser consciente de eso. Hemos pasado de que el ser humano inocente tiene una vida inalienable al que ser humano inocente tiene una vida según las condiciones alienables. Y que los demás deben o pueden colaborar para destruir esa vida. La más grave, por cierto, es el aborto, porque es matar al más inocente y además tiene que estar la participación de los padres, al menos de la madre. Así que mucho. Y esta otra al más débil. En todas partes es un pensamiento, una religiosidad, en el sentido de en que pone como centro la voluntad de poder del hombre, incluso por encima de sus propios deberes y derechos inalienables. Y digo, es la decadencia como tal de la moral. La razón lo supondría esto, ¿no? Siempre se habló mientras hubo una conciencia general de los derechos humanos en el sentido propio, porque ahora se vuelve derecho humano a que yo tenga derecho a hacer lo que yo quiero, y eso no es un derecho. Una cosa es en lavarme los dientes, pero digo que además es tan falso porque estamos llenos de leyes y así que es lo que yo quiero en algunas cosas, y lo más contra un derecho fundamental que es el de la vida. Pero además lo que provoca el que toda la educación, que toda la visión, nosotros educamos, le mostramos a los jóvenes, a los adolescentes, que la vida, o sea, no la vida, que un ser humano vivo vale tanto cuanto esté satisfecho, cuanto no sufra mucho, cuanto colabore, cuanto tenga ganas, y que él puede, bueno, va a ser lógico que por sí mismo busquen matarse, cuando tenemos los índices más altos de suicidio, vamos teniendo los más altos también de homicidios. Nosotros como seres racionales nos oponemos a esa, y decimos es una desmoralización, es un acto contra la civilización, porque sea mayoritario en un momento, no significa que sea lícito. La esclavitud fue un pensamiento mayoritario mucho tiempo. El nazismo fue apoyado por el voto. Así que después me dirá si es complicado o no cómo en concreto se resuelve. Pero el hecho de que se ha aceptado, lo único que muestra es la decadencia, y tenemos que decirlo con pena. Nosotros como pueblo uruguayo, un movimiento que es más mundial, estamos en la decadencia del desprecio del ser humano en cuanto tal. Sin duda, con la iluminación de la fe, de que hay Dios, y es razonable pensar que hay Dios, y además es razonable aceptar también el testimonio de Jesucristo. No digo que todo el mundo tenga que aceptarlo, pero los que lo aceptamos en la fe cristiana, tenemos que afirmar que no es éticamente admisible una colaboración institucional con estructuras hospitalarias para orientar y dirigir a las personas que piden la eutanasia. La Iglesia considera que debe reafirmar como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana, porque con tal acto el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente.
La definición de eutanasia no procede de la ponderación de los bienes o de los valores en juego, por ejemplo, como puede ser para dar un remedio o otro mejor, sino de un objeto moral suficientemente especificado, es decir, la elección de una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con fin de eliminar el dolor. O sea que no es, bueno, sí, para que no sufra tanto, un poquito acá, un poquito allá. La eutanasia como tal hay que rechazarla porque su único objeto directo es matarlo, ¿sí? Para que no sufra. La eutanasia se sitúa pues en nivel de las intenciones o de los métodos usados. La valoración moral de la eutanasia y las consecuencias que se derivan no depende, por tanto, de un balance de principios que, según las circunstancias y los sufrimientos del paciente, podrían, según algunos, justificar la supresión de la persona enferma. Hay distintos valores. El valor de la vida, la autonomía que yo tengo para decidir, la capacidad de decisión y la llamada calidad de vida no están en el mismo plano. La vida, el valor de la vida del ser humano es absoluta. Lo que llaman calidad de vida, que sufra, que no sufra, que esté bien, es relativo. La eutanasia, por lo tanto, es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y en toda circunstancia. Una cultura que no tiene un punto de apoyo absoluto, o sea, que va a ser siempre según los movimientos de los pensamientos, de las modas, de los valores, de los sujetos, es una cultura en decadencia y que lleva a la destrucción del hombre y de la misma cultura. Tenemos los cristianos, en primer lugar, que orar y hacer penitencia. Sí, hacer penitencia, porque Dios está ofendido, es ofendido, porque Dios no es reconocido en su derecho y en su soberanía, porque el hombre es denigrado y porque el pecado envilece al hombre y además, como tal, dejando ya la parte volitiva y la conciencia que tenga de ello, como tal, merece la condenación eterna. Debemos hacer mucha oración y penitencia y también usar la cabeza y ver si no jugamos por el absoluto. Que Jesucristo el Señor nos salve, que Jesucristo el Señor levante la mirada y libere de la oscuridad del pecado y del engaño. Alabado sea Jesucristo.